Este video es acerca del número de Avogadro. Contiene un poco de historia de los químicos involucrados en la obtención de la constante. Además presenta un método experimental básico para la determinación del valor del número de Avogadro, el cual es muy importante para la química. El video consta de 1. Una reseña histórica acerca de la constante de Avogadro. 2. Descripción del método de la monocapa molecular. Y 3. Los cálculos necesarios para encontrar la magnitud de la constante de Avogadro. Amadeo Avogadro fue un físico y químico. Nació en Turín, Italia. Avogadro vivió 80 años. Él enunció una hipótesis que dice: a igual temperatura y presión, volúmenes iguales de gas contienen el mismo número de moléculas. Dicha hipótesis fue enunciada en su artículo publicado en 1811 con el nombre de Ensayo de una manera de determinar las masas relativas de las moléculas elementales de los cuerpos y las proporciones según las cuales entran en estas combinaciones. Es importante decir que Avogadro no determinó el valor de la constante que lleva su nombre. Stanislao Cannizzaro fue un químico. Nació en Palermo, Italia. Cannizzaro vivió 84 años. La hipótesis de Avogadro fue explorada gracias a la insistencia de un joven Cannizzaro en el Congreso de Karlsruhe, Alemania, en 1860. Este congreso marca el inicio de la química moderna. Cannizzaro explicó la diferencia entre un átomo y una molécula, al igual que la diferencia entre peso molecular y atómico. A partir del congreso, se reconoció que algunos elementos químicos eran diatómicos, se adoptaron fórmulas para representar mejor a los compuestos químicos y se profundizó en el concepto de valencia. Jean-Baptiste Perrin fue un químico y físico. Nació en Lille, Francia. Este químico murió en Nueva York a los 72 años. Después del Congreso de Karlsruhe en 1860, se crearon las ideas y avances experimentales para obtener el número de Avogadro. Hubo intentos de calcular la magnitud del número de partículas en un mol de sustancia. Por ejemplo, el número de Loschmidt, con un valor de 1.80 por 10 a la 18. Pero fue Jean Perrin en 1908, basado en la teoría del movimiento bromiano, quien refirió la constante en términos de molécula gramo, y un valor de 6.023 por 10 a la 23. Hay que destacar que algunos trabajos mencionan que antes de Perrin, este número fue calculado por Johann Joseph Loschmidt y Carol Itan. Estos datos fueron extraídos de las referencias señaladas en la diapositiva. La forma de determinar el número de Avogadro es un experimento esencial que debería ser tratado con alumnos de preparatoria y de primer semestre de educación universitaria. El objetivo es hacer más entendible el concepto del número de Avogadro y por ende el concepto de mol. Así que en este caso presentaremos un método experimental sencillo para obtener el número de Avogadro. La técnica es la monocapa atómica de ácido oleico contenido en aceite de oliva. El material para hacer el experimento consta de una bureta de 25 mililitros, pero se puede usar otra con capacidad diferente según se disponga. Pinzas para sujetar una bureta. Soporte universal. Una balanza granataria. Un matraz aforado de 500 mililitros. Un recipiente amplio y una regla. Los reactivos químicos empleados son agua destilada. Si no se dispone, se puede usar agua potable, aceite de oliva, talco en polvo y etanol grado analítico. Si no se tiene, se puede sustituir con alcohol industrial de 96 grados. 1. Se sujeta la bureta al soporte universal por medio de las pinzas. 2. Se llena la bureta hasta la marca de los 25 mililitros con aceite de oliva. Se pesa el recipiente amplio en la balanza. 3. Se abre la válvula de la bureta y se dejan salir 250 gotas de aceite de oliva al recipiente. Todo este procedimiento es para obtener la densidad del aceite de oliva usado en la práctica.
Para obtener la densidad del aceite se necesita la masa y volumen de una gota. Para tal efecto se usa la masa del aceite vaciado en el recipiente, que después se divide entre el número de gotas. Con esto se obtiene la masa de un solo elemento. El volumen de las 250 gotas es un dato leído directamente de la bureta. Se calcula el volumen de una gota dividiendo el volumen total entre 250 elementos. La densidad es una propiedad intensiva definida como el cociente de la masa de una sustancia entre el volumen de la misma. La densidad del aceite de oliva es de 0.888 gramos sobre mililitro. Se hace una dilución de una gota de aceite de oliva a 500 mililitros de etanol. Para tal efecto, se agrega la gota de aceite de oliva en el matraz aforado y después se llena con etanol hasta el nivel marcado en el matraz. Se vierten 25 mililitros de la dilución del matraz a una bureta. Después se vacían 250 gotas al recipiente para obtener la masa y volumen de una gota de la disolución. Se obtiene el volumen de 250 gotas de disolución y se divide entre el mismo número para sacar el volumen de una gota de disolución. La concentración volumétrica se obtiene dividiendo el volumen de una gota de aceite de oliva entre el volumen de etanol. Cabe mencionar que el valor de una gota de aceite fue obtenido en el procedimiento del cálculo de la densidad. Su valor fue de 4.64 por 10 a la menos 2 mililitros. En el recipiente se agrega agua destilada o potable y se espera a que esté en reposo. Posteriormente, se agrega talco en polvo como se ve en el video. Por último, se adiciona una gota de la disolución en el recipiente. Se mide el diámetro de la gota de dilución sobre la superficie del recipiente por varias ocasiones. El objetivo es tener un diámetro promedio. El diámetro promedio fue de 1.8 centímetros. Con esto se determina el área superficial de la gota, con un resultado de 2.54 centímetros cuadrados. El volumen de una gota de disolución, 4.48 por 10 a la menos 2 mililitros, se multiplica por la concentración volumétrica de la disolución. El resultado del volumen de aceite de oliva en una gota de disolución es 4.16 por 10 a la menos 6 mililitros de aceite. Con el volumen de aceite de oliva en cada gota de la disolución y la densidad determinada del aceite se obtiene la masa de aceite en cada gota de la disolución. Con el mismo volumen de aceite en cada gota de la disolución y el área determinada de la gota puesta en la superficie, se calcula la altura que tendría una monocapa de moléculas de aceite oleico. Se muestra el despeje y los valores numéricos. La monocapa tiene una altura h de 1.6 por 10 a la menos 6 centímetros. De la consideración de una monocapa de moléculas de ácido oleico en la gota de la disolución, se obtuvo la altura de una molécula de ácido oleico. Ahora se hace la suposición de que la molécula de ácido oleico es cúbica. Así que para conocer su volumen se multiplica h al cubo y se obtiene 4.65 por 10 a la menos 18 centímetros cúbicos.
Se divide el volumen total del aceite entre el volumen de una molécula. Esto para conocer el número de moléculas presentes en la monocapa, con un resultado de 8.95 por 10 a la 12 moléculas. Con la masa de ácido oleico en una gota de disolución, se calcula el número de moles del compuesto. El peso molecular del ácido oleico es 282.47 gramos por mol, por lo que el número de moles presentes en una gota de disolución resulta como 1.30 por 10 a la menos 8 moles. El número de moles presente multiplicado por el número de Avogadro resulta ser el número de moléculas en una gota de disolución. Por lo tanto, el número de Avogadro es igual al número de moléculas en una gota entre el número de moles. El resultado de este experimento da 6.88 por 10 a la 20. Ahora comparamos el número de Avogadro obtenido por el método de la monocapa y el número presentado en los libros. Hay una diferencia de 3 órdenes de magnitud. Sin embargo, la valoración de este modelo es muy buena si recordamos que la aproximación de Loschmidt fue de 1.08 por 10 a la 18 moléculas. Las causas de que la determinación no sea tan exacta pueden ser que el aceite de oliva no es 100% ácido oleico. El etanol usado no es de grado analítico sino industrial. El agua empleada en la dilución fue tomada del abastecimiento de la ciudad. Por otro lado, la determinación de volumen puede hacerse con una bureta de mayor precisión. Aún con este error, el video tiene la finalidad de mostrar cómo se puede determinar el número de Avogadro de manera experimental. Además, exponer un resumido contexto histórico de la constante, la cual es muy importante en la definición de mol y en el desarrollo de la química moderna.